el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre. Mis hermanos, este domingo 19 de abril me da mucho gusto saludarles y me alegro porque hasta el momento, como hijos de Dios, como miembros de su iglesia, hemos sido bendecidos. El Señor nos ha provisto lo necesario y nos ha guardado del mal. Han habido acontecimientos cercanos a la familia en esta semana, pero creemos que el Señor también fortalecerá los corazones. Una vez más estamos compartiéndoles la reflexión del día domingo, la que correspondería a nuestro culto. Ustedes se han dado cuenta que no se están haciendo oraciones, no se está haciendo lecturas para tratar de que el video o el texto salga más corto y sea más factible que lo observen. Cuando le ponemos cantos, oraciones y lecturas, pues se alarga un poquito y a veces no dan ganas de oírlo todo. El domingo pasado lo hicimos por tratarse del domingo de resurrección. Este domingo nos corresponde reflexionar en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, los versículos 19 al 31. Yo le he puesto a esta reflexión como nombre Paz a vosotros. Por la forma como se ha compartido el Evangelio estos domingos, mis hermanos, como les decía, ustedes no han podido apreciar, leer las lecturas que acompañan al texto del Evangelio. Hoy en el Nuevo Testamento leemos Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 9. Y ahí vemos cómo Pedro da gracias a Dios Padre por esa esperanza que hizo renacer en nosotros por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese texto de 1 Pedro 1, del 3 al 9, es un texto en el que Pedro le habla a la iglesia, haciéndoles notar que esa resurrección de Jesús es una buena noticia. Relaciono esto porque cuando el Señor se aparece a los discípulos en este pasaje que tenemos, Juan capítulo 20, versículos del 19 al 31, repite un saludo y ese saludo es paz a vosotros. ¿Cómo no tener paz después de la resurrección de Jesús? Si por esa resurrección tenemos promesa de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, como dice Pedro, reservada en los cielos para cada creyente. De acuerdo a Pedro y al evangelista Juan, podemos ver al resucitado y ver cómo provoca gozo, alegría, aunque en medio de esa alegría y de ese gozo está la incredulidad de Tomás. Tomás exclama, Señor mío y Dios mío, pero antes dudó. Antes en los discípulos hubo temor, incertidumbre, angustia, hasta que se apareció el Señor. Este texto relata dos acontecimientos parecidos, pero que sucedieron con 8 días de diferencia. La aparición de Jesús a sus discípulos reunidos en una casa el mismo domingo, el que él resucitó, y aparición muy parecida siempre los discípulos reunidos en una casa, pero 8 días después. Es como la fecha de hoy, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Señor no se apareció a los discípulos solamente 8 días, fueron 40 días. Pero en esta aparición es donde nosotros vamos a reflexionar y hay esa anotación cronológica, mis hermanos, que nos hace a nosotros ver que hay esperanza, ¿verdad? El texto nos habla de esos dos acontecimientos muy parecidos que sucedieron con 8 días de diferencia, pero en los cuales el Señor se apareció a los discípulos después de su resurrección y les mostró las huellas de los clavos en sus manos, las huellas de la herida que le hicieron en su costado, esas que Tomás quería ver. Y cuando Tomás dice, yo no voy a creer hasta que no ponga mis manos
en esas huellas, en esas heridas, está reflejando, mis hermanos, la incredulidad también nuestra, porque nosotros estamos viviendo en una generación que solamente cree lo concreto. Yo lo he dicho en algunas ocasiones en la iglesia, que aquí en este momento la gente en general dice lo que se ve, se cree. Y lo que no vemos, no lo creemos en cuanto a nuestras relaciones, convenios, negocios que hacemos. Pero también muchas veces en las cosas de Dios. Si nosotros no vemos, no creemos. Entonces, Tomás tuvo la oportunidad. Ahora Jesús le dice en el versículo 29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe, mis hermanos, es un elemento muy importante. Cuando Él se apareció a sus discípulos, esa aparición de Jesús siempre ha causado controversia cuando nosotros leemos el texto. ¿Cómo es posible que comió? ¿Cómo es posible que la puerta estaba cerrada y Él pasó? Y en muchos momentos se dijo, eso era una visión, eso es un espíritu. Pero Jesús dio muestras de que era su mismo cuerpo. ¿Y cómo entender eso? ¿Cómo entender que un cuerpo se le pueden palpar las heridas en las manos, en el costado, pero al mismo tiempo traspasa una puerta que está cerrada? Pablo lo explica a los corintios. En 1 Corintios capítulo 15, nosotros leemos que él dice que lo que muere es un cuerpo corruptible, pero resucita un cuerpo incorruptible. Y esa es la diferencia entre el cuerpo de Jesús ya resucitado y el cuerpo de todos ellos en ese momento y de nosotros que todavía es un cuerpo corruptible. Ese cuerpo glorificado, poderoso de Jesús, ya no es el mismo cuerpo que Jesús tenía cuando anduvo por Galilea, por Samaria, por aquellos caminos de Judea, de Betania, etc. Ahora, el encuentro de Jesús con sus discípulos, mis hermanos, les deja bastante y a nosotros nos tiene que servir como enseñanza de la misma manera, porque Él les habla varias veces. La primera vez es para saludarlos. Un saludo, mis hermanos, nos alegra. Siempre nos alegramos cuando alguien nos saluda. Lo segundo que hizo fue enviarlos. Así como el Padre me envió, yo os envío. Y ese envío es compromiso, ¿verdad? Entonces, además de que se alegraron al recibir el saludo, porque ese saludo de paz era un saludo especial para el pueblo judío, ahora están comprometidos porque los está enviando. Ahora, la tercera cosa que hace es darles el Espíritu Santo. Y entonces en ese darles el Espíritu Santo y darles autoridad para perdonar pecados a quienes ellos quisieran perdonarlos y no perdonarlos a quienes no quisieran perdonárselos, eso es también equiparlos para hacer la misión. Ahora van a hacer la misión no desanimados, sino todo lo contrario, ¿verdad? Y finalmente, mis hermanos, hay una última porción. Hay una última porción que son los versículos 30 y 31 en este pasaje. Muchos estudiosos dicen que eso no es original de Juan, que fueron 2 versículos que a alguien se le ocurrió agregarlos. Y cuando nosotros miramos la reflexión, que estamos viendo la aparición de Jesús y cómo le habló a sus discípulos, parece que estos 2 versículos no tienen relación con lo que estamos hablando, pero son bien importantes. Estos 2 versículos le dan consistencia al texto. Estos 2 versículos validan el texto del Evangelio, porque aquí se está afirmando que Jesús hizo muchas otras señales. En sus apariciones solamente nosotros tenemos constancia de unas pocas, pero fueron 40 días de aparecerse. Y aparte las señales que hizo antes de morir. Hizo muchas otras señales, pero no todas esas señales están registradas en el Evangelio de Juan. Pero las que están registradas, eso es lo que afirma y eso es a lo que hay que ponerles atención. Las que están escritas, estas se han escrito para un propósito. Y ese propósito es nosotros
creamos, mis hermanos. Eso es el propósito de que se escriban en el Evangelio las señales, los milagros, todas las cosas que Jesús hizo, su obra. Se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, mis hermanos, esa es la conclusión de nuestra reflexión en esta tarde. Saber que todo lo que está escrito en el Evangelio, en eso que nos ocupamos nosotros los domingos para reflexionar, se escribió para que nosotros creamos, para afirmar nuestra fe. Cada domingo que nosotros oímos el mensaje del Evangelio, reafirmamos nuestra fe. Pero además nos confirma esa promesa de que creyendo tenemos vida en su nombre. Para finalizar, mis hermanos, también tenemos una historia que compartir. ¿A cuántas personas los discípulos les han de haber comentado que Jesús se había aparecido? Y esa noticia se fue regando en aquellas tierras. Hoy nosotros tenemos una historia que contar. Y esa historia de aquí para adelante es que Jesús resucitó, que Jesús está vivo, que Él nos promete vida eterna a todos los que creamos en Él. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que el Señor nos permita seguirnos relacionando por este tiempo mientras se levantan las restricciones del gobierno. Pues de esta manera les invito siempre a estar cerca de la Biblia, cerca de su palabra y meditar en ella. Dios les bendiga.